abordar la importancia de disponer de conocimiento específico para el diagnóstico de las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, mediante el ejemplo de dos patologías como son la lipodistrofias o el angioedema hereditario, que cuentan con ese importante apoyo y respaldo de profesionales sanitarios y pacientes que estáis trabajando intensamente para ampliar y difundir este conocimiento, para pasar a hablar de las enfermedades que ni siquiera tienen nombre, porque ¿cuál es la realidad que enfrentan todas estas patologías a la hora de recibir un diagnóstico? Pues para este importante desafío tenemos con nosotros al profesor don Manuel Posada de la Paz. Él es profesor de investigación en epidemiología de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en medicina interna y especialista en medicina preventiva y salud pública, director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras IER del Instituto de Salud Carlos III, director del Registro de Enfermedades Raras aquí en España, director del Biobanco Nacional de Enfermedades Raras. Y para nosotros, tanto en FEDER como en Aliber, lo que es un profesional altamente implicado con las enfermedades raras, especialmente con todas las asociaciones de pacientes. Manuel siempre está a nuestro lado, acompañándonos con su conocimiento, con su trabajo, con sus contactos, potenciando el trabajo en red a nivel internacional. Y hoy que está con nosotros precisamente para acercarnos a las muchas veces olvidado diagnóstico de enfermedades raras sin nombre. Manuel, te doy la palabra. Muchas gracias, Alba, por esta presentación y gracias también por la invitación a esta charla, a dar esta charla, que yo creo que puede ser interesante después de lo que hemos estado viendo en las charlas anteriores como complemento. Bueno, el nombre que habéis puesto a la charla parece bastante interesante, como el diagnóstico de enfermedades raras sin nombre. Yo creo que es bastante interesante, pero vamos a desglosar un poco. Este es el esquema que quiero presentar. Quiero pasar por qué nos aporta las colaboraciones internacionales. He hablado de colaboración durante la presentación de este encuentro de Aliber. Luego veremos a ver unas experiencias que fueron pioneras, como la que tiene Estados Unidos, y luego cómo se ha extendido eso a la parte internacional. Hablaré de nuestro programa y daré unas pinceladas técnicas de cómo se afronta el diagnóstico y comentaré un poco también de la posible actividad en Iberoamérica y con el diagnóstico. Con el componente internacional, a mí me gusta bastante empezar por este esfuerzo internacional que se hace, donde Aliber está presente. Ahí podéis ver todo el mapa rojo, que es gracias a Aliber, no gracias a los gobiernos individuales que estén participando en este consorcio. O sea, estáis en el comité de pacientes como Aliber, pero no está, evidentemente, la parte de la industria multinacional no tiene sentido, pero el comité de financiadores, que normalmente lo forman las agencias de financiación, ahí no hay ningún país, por lo menos no había hasta antes de la pandemia, relacionado con países de vuestro entorno. Tenemos 3 objetivos en este consorcio internacional y uno de ellos, que es al que me quiero hacer referencia hoy, se enuncia traducido, que es que todos los pacientes deben recibir su atención médica y el diagnóstico en menos de un año. Bueno, esto es una utopía, tenemos que decir. Ahora mismo estamos trabajando junto con FEDER en cuáles son los determinantes del retraso diagnóstico, cuáles son las consecuencias. Próximamente iremos presentando estos resultados. Pero también este objetivo añade algo, siendo conscientes de que esto puede ser una utopía, de que todos los pacientes tengan el diagnóstico en menos de un año. Y es que en el caso de que esto no pueda ser así, lo que llaman una enfermedad no diagnosticable, y es un concepto amplio, pero que se entiende lo que queremos decir, se debe establecer una coordinación global para alcanzarlo. Y yo creo que esa es la clave de estas enfermedades raras sin nombre. Bueno, ¿eso cómo se ha llevado a la práctica? Pues quiero poneros este ejemplo de lo que hace el programa de Estados Unidos, que empezó en el 2008 o 2009 y que ya lleva un volumen muy importante. El resto de los programas tienen un volumen bastante inferior, la mitad, como puede ser el japonés o el australiano, incluso menos, y los nuestros son bastante más pobres, por decirlo así, en cuanto a número. Pues no tenemos el potencial de trabajar en un país con 200 o 300 millones de habitantes, pero vemos que de todas las aplicaciones que se hacen, algunas siguen en revisión, al final aceptan 2.133, o sea, prácticamente el 50%, pero llegan a un 24% de diagnósticos con respecto a las participaciones aceptadas y con respecto a las participaciones evaluadas un poco más, un 30%. Y esto es importante, quiere decir que en manos de una alta tecnología y de una alta especialización, con cooperación de los mayores centros que puede haber en Estados Unidos dedicados a enfermedades raras, el porcentaje de éxito en estas enfermedades raras que no tienen nombre es, digamos, todavía pobre. Por lo tanto, entramos en la segunda fase de lo que decía el consorcio internacional,
que las no diagnosticables, que son la mayoría, tenemos que cooperar. Bueno, para eso los propios responsables de Estados Unidos crearon la red internacional. La red internacional ya tiene participación de muchos países, incluido en Latinoamérica, y algunos grupos que están participando. Y bueno, esa es la imagen de la página web, que quiero introducirla porque esas son imágenes de una organización que ahora contaré. Pero antes quiero presentar este tema, y es, por ejemplo, cómo las propias organizaciones presentan a sus casos en la web con información estandarizada sobre cómo tienen el fenotipo, con un procedimiento de estandarización, con diferentes fórmulas aquí en función de la imagen, de la información que tengan, de cara a intentar externalizar su información con su propio consentimiento. Y esto es una página prácticamente de pacientes, gestionada desde los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, pero de pacientes. La que contaba anteriormente, de esta que está aquí, esta es de la red internacional, pero está gestionada desde la Wellcome Foundation. La Wellcome Foundation es una asociación dirigida, muchos la conoceréis, otros no tanto, por un matrimonio que han tenido 3 hijos que se le han ido muriendo uno detrás de otro por una enfermedad rara que está sin diagnóstico. Ellos contactaron con los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, también con el potencial de Suecia, del Instituto Karolinska. Todavía no tienen un diagnóstico para sus hijos, que fallecieron los 3, pero están absolutamente comprometidos y facilitan este tipo de acciones, de que promover que las familias sean capaces de dar su consentimiento para que publiquemos sus casos en la página web de la red internacional o de otras páginas como esa de MyGindos, para que la gente pueda mirar, pueda averiguar. Incluso en Twitter vemos muchas veces preguntas de este tipo. Bueno, ya hemos visto lo que hacen, digamos, los sabios y los que tienen muchos recursos y muchas posibilidades. ¿Qué hacemos los que tenemos menos recursos y menos posibilidades? Bueno, tenemos un programa que no coge todas las provincias españolas, pero recibimos casos de todas las provincias españolas. Lo que pasa es que hay muchas otras unidades que también hacen diagnóstico genético y se diversifica. Nosotros, básicamente, nuestros criterios no son criterios de hacer diagnóstico genético. Para eso están las unidades de los hospitales, que tenemos muchas y muy buenas en España. Nosotros lo que hacemos es, cuando ya han pasado por todos esos filtros y no tienen capacidad de llegar a un diagnóstico, entonces las familias contactan con nosotros o algunas veces los médicos, y entre médicos y familiares hacemos el siguiente esquema. Primero revisamos todos los informes clínicos que tenemos. Si tenemos que revisar, hacer más cosas, les pedimos que hagan más cosas con sus expertos, con sus médicos que llevan los casos, y pedimos pruebas clínicas adicionales. Luego, con este fenotipo lo pasamos a un código estandarizado que está con códigos HPO de una ontología, se llama Human Phenotype Ontology, que básicamente la que nos va a servir luego para intercambiar con otras acciones. Procedemos a hacer un diagnóstico completo de exoma. No hacemos paneles clínicos, ahora explicaré un poco lo que es un panel clínico con una gráfica, sino hacemos exoma. Si el exoma sale negativo, cuando podemos, pues hacemos el serotipo de secuenciación del genoma completo, o siempre el exoma es completo, genoma o RNA-seq. Hacemos nuestro análisis bioinformático. Cuando llegamos a un diagnóstico, pues hacemos un informe que enviamos al paciente y a sus médicos. Cuando no hacemos un diagnóstico, pasamos a hacer lo que dice el Consorcio Internacional, compartir. ¿Cómo compartimos? Compartimos a través de varias estructuras con lo que se llama el Maker Chain, que está representado por esta estructura, donde, aunque los datos entren por aquí, por la red internacional o por ARDICONNECT, que está por aquí, al final entramos en Fino Central y conectamos con todas estas capacidades, donde también otros investigadores están comunicando casos como este y donde nos pueden decir si tenemos casos similares o potencialmente similares. Esa es un poco la estrategia de compartir, que hoy por el día no tiene un 100% de éxito, pero que cada vez más va a tener más éxito. Todos nuestros requisitos de nuestro programa necesitan que los pacientes estén registrados por motivos de confidencialidad, por motivos también de consentimiento informado, y que sus muestras estén en nuestro biobanco nacional, con lo cual tenemos garantizado que tenemos muestras para las cosas que tengamos que hacer más allá del diagnóstico, tenemos sus datos clínicos con todos sus informes clínicos colocados en el registro, y luego tenemos otro sistema donde gestionamos este programa concreto. Estos son nuestros datos, no son 5.000, ni tenemos 500 de éxito en tasas de éxito, ahora contaremos las tasas de éxito, pero estos son los exomas completos que llevamos, estos son los genomas completos y esto es la secuencia del RNA, que tiene que ver más con la expresión de los genes que pueden ser más o menos patológicos. Estos son, ahora enseñaré otra cosa que es importante, porque todo esto no son casos, sino son tríos, y ahora explicaré qué es eso. Términos de éxito, pues tenemos un 45% de éxito, es mayor que el que presentaba las primeras diapositivas de los Estados Unidos, pero esta misma mañana
hemos analizado otras 36 familias que acabamos de recibir los resultados. De esas 36 familias solo vamos a tener diagnóstico para 5, otras 5 dudosas. Quiere decir que esta tarta, este dibujo va a cambiar completamente y se nos van a poner más negras la tarta y menos verdes esta tarta. O sea, nos vamos a aproximar al 30% que dicen los americanos, porque es la realidad. Estos son tipos de mutaciones, estos son genes que hemos encontrado, algunas enfermedades son nuevas, y esto es lo que se llama, ¿cuál es el tipo de...? Cuando hablamos de las enfermedades raras que no tienen nombre, pensamos que todas son hereditarias, pero es un pequeño porcentaje el que es hereditario, la mayoría son de nuevo. Y aquí es donde viene la otra parte de cómo afrontamos el diagnóstico. El diagnóstico lo afrontamos primero teniendo en cuenta esto. En los hospitales lo que se suele hacer o es un diagnóstico genético concreto, o un array, otro tipo de tecnologías, o hacer un panel clínico, lo que llaman un exoma clínico, que coge, pues viendo el gráfico, se puede olvidar de los números, viendo el gráfico, se ve que es muy chiquitito. El exoma completo coge muchas más. Estamos hablando de 5.000, pasamos a 20.000. Y el genoma completo ya está cogiendo millones. Entonces, estamos hablando de tecnologías completamente diferentes. Pero ¿cuál es la clave de cualquiera de las tecnologías? La clave de la tecnología es esta. En los hospitales normalmente se analiza el probando, porque si analizamos un trío, aunque todo el mundo sabe que analizar el trío es lo que conviene, pero desde el punto de vista de los costes del sistema de aseguramiento o del hospital, del gerente, supone 3 análisis. Por eso los análisis nunca se cuentan como uno, en nuestro caso no se cuentan como tríos, pero no es así. ¿Y por qué los tríos son importantes? Porque si ninguno de los padres es portador de una variante, de una alteración genética, necesitamos, cuando vemos el caso, el paciente, y vemos que tiene una alteración genética, necesitamos confirmar que ninguno de los padres la tiene para certificar que es lo que llamamos de novo. Cuando tenemos una mutación de novo, y esa mutación de novo es muy poco frecuente, muy rara, la probabilidad de que sea el diagnóstico y que además sea una enfermedad nueva, no descrita o descrita en muy pocos casos, es bastante alta. Pero el trío lo necesitamos por otras cosas. Si esto sería un caso típico de una herencia recesiva donde tenemos la misma alteración en las 2 patitas, que digo, de nuestros cromosomas, a veces lo que nos encontramos, esto lo que pasa es que tenemos aquí que el padre es portador y la madre es portadora, pero en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa? Perdón, esto se ha ido, no sé por qué. No sé por qué se ha ido esto. ¿Qué pasa cuando tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos en el mismo gen una lesión aquí y otra lesión aquí? Si no sabemos que una viene de la madre y otra del padre, no podemos hacer el diagnóstico. Esto es una especie de homocigosis como esta, pero diferente. Alteran el gen, pero lo alteran de manera diferente o la pueden alterar de manera diferente. Y por eso es importante el análisis en trío. Y luego hay otra cosa que es muy importante en el tema del diagnóstico de las enfermedades raras sin nombre. Y es que normalmente los exomas analizan estas cosas, que están en amarillo, que se llaman exones, pero no analizan los intrones, solo analiza el genoma. Pero hay una cosa que normalmente la lectura de los exones, que es lo que se hace esto aquí, se va poniendo cada trocito de exones, se va poniendo aquí, pues aquí en colores se ponen todos seguidos, se leen todos seguidos, luego es una secuencia normal y no pasa nada. Pero a veces le da por saltar. Hay alguno de estas cosas azulitas que de repente dicen, no me leas el amarillo, y entonces desaparece el amarillo. O no me leas el verde, o hazme un alternativo. No me leas el verde para este y en la otra patita no me leas el amarillo. Entonces, este tipo de situaciones, que es lo que se llaman los splicing alternativos técnicamente, son muy complejas de analizar y son las que muchas veces nos llevan a volvernos locos para poder descubrir qué es lo que está pasando, porque esa información viene más en el genoma que no en el exoma. El exoma, al no analizar los intrones, es muy raro que podamos pillar estas cosas. Bueno, esta es la plataforma que utilizamos, una de las maneras de ver. Nosotros tenemos un análisis por duplicado, uno dentro de las propias estrategias que nos da nuestro instituto y otra una estrategia que tenemos a nivel europeo, que es una plataforma del Centro Nacional de Análisis Genómica de Barcelona, donde tenemos subidos todos nuestros tanto exomas como genomas, y con este tipo hacemos filtros, hacemos una serie de pasos para poder detectar posibilidades y nos dan aquí colores con símbolos en función de dónde se está viendo, nos dan probabilidades, nos dan dónde está la variante, las probabilidades de la variante, y cada una de estas cosas, aquí están los genes, y cada una de estas cosas luego tiene un menú que se abre y nos da más información. Pero las cosas no acaban aquí. En las enfermedades raras que no tienen nombre, al final estamos en esta parte. En la parte clínica estamos en esta parte, pero luego hay que llegar a esta parte. Muchas de esas variantes, aunque sean de nuevo, sean muy poco frecuentes, no tenemos capacidad para ponerles la etiqueta de que son la culpa, la causa que decía antes, uno de los ponentes de las enfermedades. Y entonces necesitamos recurrir a modelos que cada vez se está haciendo más complejo, todo el tema de los estudios modelo animal, pero que hoy por hoy
a nivel de lo que se llama la mosca drosófila o el pez cebra o los gusanos, nos están permitiendo hacer demostraciones, están permitiendo. Nosotros ahora en nuestro grupo, tanto la mosca, vamos a tener 2 grupos que van a trabajar en mosca y un grupo que va a trabajar en pez cebra, cebra gris, para poder avanzar en el mecanismo de muchos casos que tenemos atascados, porque la parte clínica no es suficiente para poder demostrar que la hipótesis que tenemos que ese gen y esa variante es la que está produciendo la enfermedad. Al final, esto es mucho más complejo. Es un programa que está unido a una red internacional, que tiene las colaboraciones tanto de genes, de FEDER, que también tienen colaboraciones a nivel internacional de proyectos europeos, de programas europeos, donde se trabaja en mucha información, donde se trabaja con las secuencias y donde al final también compartimos con todo tipo de herramientas, no solamente de la parte clínica, sino de la parte genética o de la parte de modelos animales que comparten genes. Esto es lo que es un programa de enfermedades raras sin nombre. Finalmente, mencionar, hace un año y medio, una cosa así, empezamos junto con otros grupos a trabajar en valorar qué es lo que podía ser y cómo podíamos establecer otras estrategias desde nuestra sociedad de ICOR en la parte de enfermedades raras en Latinoamérica y Caribe, y coincidimos en crear una parte de la página web dentro de nuestra sociedad, y ahí ha habido exposiciones donde probablemente muchas de las personas que están ahora atendiendo la reunión o que la van a atender mañana, pues de alguna manera han participado. Bueno, simplemente decir que ICOR va a seguir comprometido con las estrategias de Latinoamérica, probablemente no bajo el nombre de ERCAL, porque hay un conflicto en estos momentos muy serio en el cual ICOR no va a colaborar, y simplemente deciros que ICOR no va a abandonar una estrategia en la que cree que ha generado hasta llevando la iniciativa con reuniones periódicas, y vamos a tener que seguir trabajando, probablemente sin ERCAL, porque no queremos entrar en otro tipo de conflictos. Bueno, como resumen, el diagnóstico de las enfermedades raras complejas tiene muchas dificultades. Hay que seguir siempre al pie de la letra lo que nos dicen desde el consorcio internacional, que finalmente es un consorcio donde trabaja mucha gente, y hay que hacer colaboraciones internacionales a todos los niveles. Nuestro programa está bien implantado, hay otros muchos grupos que trabajan en este tema. Ahora mismo estamos en la fase de evaluar el retraso diagnóstico. Los programas, es muy difícil que a nivel de nación, por decirlo así de alguna manera, un programa sea estrictamente o que coja todas las iniciativas, porque finalmente hay recursos en muchos niveles y diagnóstico genético en muchos niveles, por lo tanto tenemos que respetar también que lo hagan otros, pero también decimos que nosotros estamos aquí, que nos respeten. Y por otro lado, desde ICOR mandaros el mensaje de que estamos comprometidos con Iberoamérica y el diagnóstico de las enfermedades raras. Esto sería un poco lo que dirían nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico. Necesitamos pruebas, exijo que nos hagan pruebas, y exigimos que nos hagan pruebas de una manera fehaciente y válida. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Manuel, por acercarnos al complejo mundo de las enfermedades raras sin nombre, por ejemplificarnos la importancia de colaboración a nivel internacional a través de las distintas plataformas, iniciativas que existen, potenciando no solo la colaboración para el diagnóstico, sino también para la investigación, pero demostrándonos que también existen iniciativas que se pueden desarrollar a nivel nacional e incluso a nivel local. A continuación, antes de, la verdad, entrar en la parte de preguntas, sí que me gustaría preguntarte, Manuel, ¿cómo podemos las asociaciones de pacientes potenciar el diagnóstico de las enfermedades sin nombre? ¿Qué podemos hacer para compartir los datos, para impulsar este tipo de programas? Bueno, me había silenciado, me tengo que desilenciar. Bueno, os he enseñado 2 ejemplos, hay muchos más, hay otras organizaciones, pero hay 2 ejemplos muy claros. El de la Wilhelm Foundation, que es de Suecia, pero que trabaja a nivel internacional, donde ya ha publicado en formato escrito, desde su página web lo podéis descargar, y en la web de la red internacional tiene colocados casos donde piden ayuda para el diagnóstico. Y luego está algo que está probablemente más extendido, que es la web esta de MyGene 2, donde se publican casos con datos y de una manera mucho más estandarizada. Bueno, las organizaciones pueden hacer eso. Ahí hay un problema de confidencialidad, hay un problema de compartición de datos a nivel del individuo, de la familia, en este caso cuando son niños o niñas, pero yo creo que es una acción que es importante. Otras acciones de colaboración, bueno, apoyando evidentemente, ¿no? Yo no soy de los que suele pedir dinero para nada en este momento, siempre el dinero siempre es bien recibido, pero este tipo de programas no se deben sostener solamente por la iniciativa
digamos, de las organizaciones, sino que también se deben sostener a nivel de dinero público y de investigación y por lo tanto ellos son los que deben poner los recursos, pues ayudando a potenciar y ayudando a facilitar el que no se pongan piedras en el camino, básicamente. Vale, tenemos otra pregunta, está concretamente dirigida para la doctora Marta Ezcurra, pero que creo que, bueno, que también se puede ampliar con la perspectiva de otros países a continuación. ¿En su país está ligado el tamizaje neonatal a la atención completa de la enfermedad detectada? ¿Los seguros privados, al conocer el resultado, excluyen al niño la cobertura? Yo creo que, además de Marta, se podría contestar también desde la perspectiva de Perú, incluso desde las de España, y creo que podía dar una imagen muy amplia sobre la realidad. Marta. Sí, está ligada a la detección. O sea, cuando uno tiene un sistema, un programa de detección neonatal, con excepción de un país, que es el que yo conozco, que no contempla el tratamiento, sí se tiene que contemplar. El tamizaje neonatal implica detección, diagnóstico y tratamiento. Por eso el tema de los requisitos para la inclusión. Vos no podés incluir una patología que no le vas a brindar tratamiento. Y eso, según el listado que tenemos, prácticamente todos los países lo hacen. Muchas gracias, doctora Marta Ezcurra, porque ¿cuántas pruebas se hacen en su país? ¿Cuántas pruebas se hacen en Paraguay? En Paraguay. Sí, nosotros tenemos, hasta el momento, hacemos solamente hipotiroidismo, fenilcetonuria y fibrosis quística. Y estamos con el piloto para las enfermedades, los errores congénitos del metabolismo. Y eso lo tenemos por ley, o sea, tenemos varias patologías que tenemos por ley que incluir. El problema es que no tenemos suficientes profesionales para poder brindar la atención. Entonces, nos limitamos todavía por ese motivo. Es una aproximación prudente. Y no sé si el doctor Óscar Calderón o... Hola. Sí, claro. Ampliar. Mira, justamente es una pregunta muy importante. Nosotros, el tratamiento específico es un tratamiento del Calvitrol, de Calantía, es un tratamiento de alto costo. Te digo en euros, más o menos ahora mismo, entre 3.000 a 4.000 euros aproximadamente el kit para una crisis aguda. Eso no está coberturado por el Estado, aún es un proceso largo, por la cual la asociación también está trabajando en ello. Y hemos tenido oportunidad de que los seguros privados cubran hasta cierta parte según la póliza del paciente. Más o menos a un 70-80% de cobertura y lo otro pues lo cubre el paciente. 70-80% la aseguradora y el 20-30% pues el paciente, que por lo menos es algo, ¿no? Eso es algo que hemos hecho antes de la pandemia, estábamos yendo mejor. Ahora mismo parece que las aseguradoras también están viendo que, oye, mire, estos pacientes con un diagnóstico que dice ahí hereditario, ya te están excluyendo. Ya están haciendo exclusión a estos pacientes por el término hereditario, ¿no? Entonces, intentamos nosotros no colocar un diagnóstico como tal, como hereditario, buscando un poco que sea más amplio, angioedema por bradicinina, buscando por ahí sustentarles con artículos científicos. Mire, este medicamento sirve para esta patología, de esta manera se puede utilizar. Pero es una realidad aquí, por lo menos en Perú, cuando ya hay un término hereditario, una patología rara, con tratamientos de alto coste, los seguros suelen bloquearte porque hacen estudios, hacen revisión no retrospectiva de los pacientes. Desde luego, eso sí que es verdaderamente desafiante el que precisamente el vincular que un diagnóstico tenga su tratamiento pueda ser incluso contraproducente, porque si el tratamiento es de alto costo, es preferible no estar diagnosticado. La verdad es que entramos en un Exactamente, ahí es un poco mejor no diagnostico y solamente con la clínica, con lo que me cuentas, intento catalogarte. Eso es verdad, Alba, eso es muy cierto. Bueno, Manuel, no sé si quieres añadir algo a esta pregunta en base a la experiencia o a la perspectiva desde España. Bueno, en España oficialmente ahora mismo hay un procedimiento para incorporar nuevas enfermedades al diagnóstico neonatal, el diagnóstico del cribado neonatal.
Me parece que ahora mismo tenemos como 6 o 7, no recuerdo ahora mismo porque eso va cambiando poco a poco según se van haciendo informes, pero es verdad que la variabilidad es enorme. Hay regiones o comunidades autónomas que tienen 40, hacen un cribado neonatal de 40 enfermedades, otras las hacen de 6, y bueno, de 6 porque son obligatorias, digamos, pero básicamente ya está habiendo una tendencia a hacer más, no 40, pero tender a hacer más. Bueno, sobre esto hay una gran polémica y yo he sido bastante beligerante con este tema de querer, de todo lo que se puede medir, medirlo. Antes lo ha dicho la doctora Oscurra perfectamente. Hay unos criterios para el cribado neonatal, no se puede meter cualquier cosa que podamos. Y ahora ahí está el gran debate del diagnóstico prenatal utilizando la genómica. Hay ya por ahí trabajos con bastante penetración por parte de la industria de la secuencia que se dedican a secuenciar, porque eso, claro, es bastante rentable para la industria que hace secuenciación, pero dado las dificultades que tiene el diagnóstico genético y su interpretación, yo todavía prefiero mantener, por lo menos en mi opinión, mantener el diagnóstico diagnóstico prenatal, el cribado neonatal o de tamizaje, como decís vosotros, en el marco de la parte bioquímica o parte transcriptómica y no tanto en la parte genética. Pero la corriente está ahí, están haciendo una presión enorme, ya hay grupos que están trabajando aplicando la genómica y claro, consideran éxito a cosas que cuando se aplican a nivel poblacional no pueden ser exitosas. Eso es el gran problema y el gran debate del futuro. Que una cosa es presentar resultados positivos, que todos los podemos presentar, y otra cosa es cuando lo aplicas a 200 y pico mil personas, como pasa en Paraguay, o cuando lo aplicas a 400.000 nacidos que tenemos en España, pues implantar eso no es fácil. Ahora, claro, rentable es muy rentable para los que tienen que hacer secuenciación. Bueno, precisamente en relación a la secuenciación nos hacían otra pregunta, pero que creo que daría lugar a una acción formativa completa, que bueno, que puede ser de gran interés, y nos preguntaban si es que había exámenes, pruebas diferentes para el exoma y otras para el genoma. Entonces, si queréis dar una respuesta breve a esta pregunta y ampliar... Muy breve, son pruebas diferentes. Son pruebas diferentes. Evidentemente, todos se estudian el ADN, pero es un poco lo que he intentado explicar. Unas estudian una bolita muy chiquitita, que ponía ese gráfico, y otras estudian la bola gorda. O sea, es básicamente, son dos. Básicamente, un equipo que hace secuenciación para exoma no te vale para hacer genoma. Un equipo que hace genoma puede hacer exoma y puede hacer lo que quiera. Pero son equipos de mucha más capacitación, de mucha más... porque si no, un equipo pequeño se puede tirar días haciendo un genoma, mientras que los equipos modernos, el genoma te lo pueden sacar en una hora o menos. Muy bien, pues no sé si tenemos ninguna nueva pregunta, tenemos alguna otra intervención. Si no, si queréis podemos dar una pequeña ronda de cierre, de conclusiones y dar por finalizada